huele a azufre todavía. A tus brazos otra vez. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Hasta donde estés yo sé perder. ¡Yanquis de mierda! Quiero volver. Sin duda, en los últimos 25 años, Venezuela ha sido el país de América Latina sobre el que más se ha hablado con diferencia. Algo haría que enfadó tanto a los dueños del mundo, como lo llamaba Jan Ziegler, el relator de Naciones Unidas contra el hambre. Embarcados en la fallida conquista de Oriente Medio, Estados Unidos descuidó su patio trasero y no se dio cuenta de que una protesta consistente contra el neoliberalismo ya estaba creciendo desde los años 80. Hemos visto desfilar a tertulianos de todos los colores por las televisiones privadas y públicas de España, Europa, América Latina y Estados Unidos, siempre echando pestes sobre el gobierno, primero de Hugo Chávez, después de Nicolás Maduro, llamándoles locos, comunistas, ridiculizando su comunicación política y justificando últimamente las sanciones económicas e incluso justificando intentos de golpes de Estado. ¡Ay, estos demócratas! Pero de todo lo dicho, ¿qué es cierto? ¿Qué no lo es? ¿Cuál es la realidad actualmente de Venezuela? ¿Qué fue del bueno de Guaidó? ¿Quién es la candidata María Corina Machado? ¿Podrá unir a la derecha? ¿Podrá ganar a Maduro las presidenciales de 2024? ¿Cómo están las cosas ahora que Biden se ha abierto a retirar algunas sanciones económicas? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Lo que está claro es que Venezuela ha sido el mayor quebradero de cabeza de los gobiernos estadounidenses, sobre todo en su patio trasero, al menos desde 1998, cuando por primera vez ganó las elecciones un candidato independiente, un militar que al principio pensaban que era de fiar, pero luego vieron que no lo era, sobre todo porque no debía favores al tío Sam, ni provenía tampoco de las élites formadas en los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas. Al revés, era un militar de extracción popular, que ya se había levantado contra el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez, que había tomado una enorme conciencia cuando ese gobierno mandó disparar contra los ciudadanos en el llamado Caracazo. Un militar que estaba contaminando además con su discurso en nombre de la soberanía a todo el continente. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Desde entonces, todos los departamentos de Estado, sin importar que fueran demócratas o republicanos, han trabajado incansablemente junto a la oposición venezolana y la europea, con un especial papel de la española, para derrocar a los sucesivos gobiernos electos de Venezuela. Y han fracasado una y otra vez, aunque promover la inestabilidad y aislar económica y políticamente a un país de 30 millones de personas, claro que tiene consecuencias. Pero no nos adelantemos. Antes de empezar, queremos agradeceros vuestro apoyo a los programas anteriores. Dadle like, pinchad en la suscripción, dejad un comentario o compartir este vídeo. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo para poder seguir haciendo análisis y periodismo honesto. Ya sabéis que ninguna revolución va a ser transmitida diciendo cosas que no vais a escuchar en los medios generalistas. Aquí seguimos abriéndonos paso, porque claro, los que mandan ya sabéis que no se llevan nada bien con la verdad. ¿Por qué no te callas? Nosotros lo tenemos claro, no nos vamos a callar. Y en este nuevo capítulo de En la Frontera vamos a tocar todas las claves para responder a las preguntas más incómodas. ¿Cómo va la economía venezolana? ¿Ha superado su dependencia del petróleo? ¿Qué futuro le espera a Nicolás Maduro y al PSUV? ¿En qué estado se encuentran sus alianzas internacionales? ¿Habrá un nuevo resurgir de Venezuela en la arena internacional? ¿Qué futuro le depara a la derecha venezolana que ha sido tradicionalmente golpista? Pero en fin, primero hagamos eso que tanto molesta a los portaestandartes de la memoria. Vamos con un poquito de historia. Bienvenidos a La Frontera. Lo primero que debemos saber para comprender la realidad venezolana es que es el país con las reservas comprobadas de petróleo más grande del mundo. Una riqueza que, bien gestionada y puesta al servicio del país, es decir, sembrando el petróleo, puede marcar la diferencia a nivel de bienestar. Pero este posible camino de progreso para la mayoría no fue transitado por ninguno de los líderes políticos venezolanos de la segunda mitad del siglo XX hasta que llegó Chávez. ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque sus lealtades estaban más cerca de Washington que de su pueblo y porque la historia de Venezuela como país rentista del petróleo ha supuesto un problema añadido para la prosperidad del país. Supuestamente era rico, pero no era tan verdad. Venezuela nunca tuvo minas y por eso nunca fue un virreinato independiente bajo la colonia española. Apenas era una capitanía general en el puerto de Maiquetía para gestionar la exportación de cacao. Tras la independencia en 1811, Venezuela se sumió en una guerra civil muy larga que duró todo el siglo XIX, a la que pusieron paz con unos equilibrios locales en diferentes partes del país entre el poder civil y el poder militar. En el siglo XX, que es cuando se empieza a construir un estado con el general del Táchira, Juan Vicente Gómez, ya tienen petróleo, gestionado por compañías norteamericanas. De manera que el Estado se levantó no con las tensiones entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, que lo hubieran armado de abajo arriba, de una manera mucho más eficiente, sino que se construyó de arriba hacia abajo, desde la chequera estatal obtenida por la venta del oro negro. Se convirtió, como decía Fernando Coronil, en un Estado mágico. La plusvalía en Venezuela la cobraban afuera, y eso generó un país muy peculiar. El país caribeño, a pesar de su potencial, mantenía en la pobreza y la marginación a un importante número de ciudadanos, cada vez más hartos del turnismo político de unas élites desconectadas. En ese contexto hubo alguien que supo leer los anhelos de la población y ofrecer algo diferente. En 1998, Hugo Chávez daba una patada al tablero geopolítico en América Latina, ganando las elecciones presidenciales de Venezuela con el 56% de los votos. Aunque con opciones modestas al principio, a medida que avanzaba la campaña electoral se fue imponiendo al resto de candidatos, aún más cuando la oposición, que era responsable en la memoria popular de masacres como el Caracazo, cuando el socialista Carlos Andrés Pérez mandó al ejército disparar contra su pueblo porque andaba protestando por la subida del precio del transporte. Y entonces esta oposición no se le ocurrió otra cosa que presentar inicialmente como candidata contra Chávez a una ex-Miss Universo, a la que luego, visto el éxito de las encuestas, tuvieron que sustituir por Enrique Salas Robert, que tampoco tuvo un resultado relevante. Las élites venezolanas nunca han tenido los pies en la tierra. Asomaba con Chávez un presidente social, surgido no de las élites como los anteriores, sino de un entorno humilde y enormemente popular. Un presidente que se autodefinía como cristiano y bolivariano. Esto es, un presidente que pretendía recoger el espíritu del libertador, Simón Bolívar, la soberanía del país, la independencia respecto de los Estados Unidos, para referenciarse de un símbolo clave de la historia del continente y para quitarle a las oligarquías la bandera de la nación, en nombre de la cual se la robaban. Chávez prometía acabar con un bipartidismo que, a pesar de la riqueza, no había resuelto los problemas sociales y económicos de una población cada vez más empoderada y que decidió perder el miedo a lo nuevo y no conformarse. Sus rivales poco pudieron hacer frente al avance imparable de este líder carismático, que había entendido con gran lucidez el sentir político de toda una nación, igual que lo había entendido Carlos Andrés Pérez antes de que las propuestas del Fondo Monetario Internacional le desbarataran su proyecto. En 1992 lo había intentado Chávez por las armas y fracasó. Ya había caído la Unión Soviética, no había lugar para la lucha armada. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y ahora regresaba por las urnas, con un mandato de regeneración. Nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. En los primeros años de gobierno, el mundo vio un presidente que quería gobernar, pero sobre todo que quería que le dejasen gobernar. Sabía, igual que lo sabe ahora Nicolás Maduro, que un presidente debe llevarse bien hasta con el mismísimo diablo. Huele a azufre todavía. Y aguantó carros y carretas. Chávez siempre pensó que la democracia en un solo país, esto es en Venezuela, era imposible. Y por eso dedicó enormes esfuerzos a que llegara también la democracia a Brasil, a Ecuador, a Bolivia, a Argentina. Estados Unidos, sin darse cuenta, estaba perdiendo el control del continente, que había invadido medio centenar de veces en los últimos 200 años. Pero la voluntad de diálogo de Chávez chocaba con su voluntad firme de cambiar el país. Porque claro, siempre te construyen tus enemigos. Y los que siempre habían mandado no querían dejarle a Chávez hacer lo que había prometido. Las élites que habían intentado tumbarle en las calles, estrangulándole también económicamente, como hicieron con Allende, lo volvieron a intentar en 2002. Pero esa voluntad de diálogo de Chávez con la oposición chocaba con su voluntad firme de cambiar el país. Y resulta que los que siempre habían mandado no querían dejarle hacerlo. Las élites que habían intentado tumbarle en las calles, que habían intentado estrangular al país económicamente, como hicieron con Allende, volvieron a intentarlo en 2002 ya de una manera más clásica, con un golpe de Estado apoyado, como siempre, por la embajada norteamericana y también por el presidente entonces de España,
José María Aznar. Ese golpe contra Chávez, que casi le cuesta la vida, fracasó, porque mantuvo el apoyo del ejército y de una amplia mayoría del pueblo venezolano, que salió a las calles para reclamar el regreso de su presidente, una novedad en el continente. Con las leyes habilitantes de un año antes, en 2001, unas leyes que recuperaban la riqueza de Venezuela para todos los venezolanos, el petróleo, las costas, los latifundios. Chávez se había ganado la confianza del pueblo y, eso sí, la enemistad de las oligarquías. Los invisibles, los pata en el suelo, las culonas y los desdentados, como lo llamaban los cifrinos del este de Caracas, bajaron de los cerros, bajaron a la ciudad a decir que si no regresaba el comandante, si no regresaba su presidente, la sangre iba a llegar hasta el mar. Este hecho marcaría un antes y un después en la polarización de la política doméstica venezolana y también en la internacional. A partir de entonces, tanto la oposición como los Estados Unidos señalaron a Venezuela como el país demonio por excelencia. También destapó los intereses que tenían las derechas internacionales, con la estadounidense de Bush y la española de Aznar, o el grupo Prisa a la cabeza, en derrocar a un gobierno que estaba llevando a cabo una revolución social, que estaba alfabetizando a su pueblo y sacándolo de la pobreza, que estaba devolviéndole la esperanza a un importante número de ciudadanos mediante la redistribución de los beneficios del petróleo. No estaba cambiando la estructura económica del país, simplemente se estaban redistribuyendo los beneficios. Un país, Venezuela, que, claro, estaba contaminando con su ejemplo al resto de América Latina. Los abusones, los privilegiados que se creen los reyes del mundo, ni siquiera esperaron 5 años para disputarle el poder democráticamente en las urnas, porque hay algunos que la democracia solo la aceptan cuando ganan. ¿Pero por qué le intentaron dar un golpe de Estado? ¿Por qué odiaba tanto la derecha política y mediática a la Venezuela de Chávez? Le odiaban sobre todo porque ganó y enseñó a ganar. No podemos olvidar que desde la victoria de Allende en Chile en 1973 y su inmediato derrocamiento y muerte, las élites neoliberales de derechas, auspiciadas por Estados Unidos, tenían el control de los estados latinoamericanos, con la excepción de Cuba y de Nicaragua. Y cuando la alternativa estuvo cerca, llegaron los tanques, los asesinatos, los golpes de Estado, siempre el patio trasero que marcó la doctrina Monroe. Chávez les cambió el ritmo. Los derrotó, además, en las urnas, robándoles el argumento de que era un gobernante contra la democracia. Hoy ha quedado demostrado ante el mundo entero que grande es el pueblo de Simón Bolívar. Gobernó además mejor, porque era fácil. El imperio, enfurecido, trató de aislar a Venezuela, de asfixiarla y convertirla en la Cuba del continente demonizada. Quería dar un castigo ejemplar, pero lo que consiguió Washington fue lo contrario. Como decía el pueblo en las calles, Chávez es como el río Guaire, que es el río de Caracas. Cuanta más mierda le echas, más sube. Fue la cooperación entre países del sur y la creación de estructuras regionales como el ALBA, UNASUR o la CELAC que aunó a los gobiernos que buscaban una alternativa a la eterna servidumbre que ofrecía Estados Unidos. Chávez murió trágicamente en 2013, en un momento dulce para la economía venezolana por la rentabilidad del petróleo y la mayor distribución de los beneficios entre las mayorías populares. Dejaba como legado una reducción notable de la pobreza, habiendo declarado a Venezuela país libre de analfabetismo. Se habían construido infraestructuras, 1 millón de viviendas, escuelas, universidades, se habían renovado carreteras, habían empezado a recuperarse proyectos como el tren que debía atravesar el país, se habían pagado pensiones, se había subido el salario, aunque no todo fue idílico. Chávez tuvo más éxito luchando contra el neoliberalismo que contra la historia profunda de Venezuela. Chávez resucitó la OPEP, unió al continente latinoamericano, empezó a hablar de una moneda latinoamericana, de un banco del sur, de un ejército del sur. Empezó a hablar de pagar el petróleo en otra moneda que no fuera el dólar, anatema para los Estados Unidos. Empezó a invitar al mercado latinoamericano a chinos y rusos, anatema para los Estados Unidos, demasiado para Norteamérica. Huele a azufre. Pero los problemas internos estructurales continuaban. La criminalidad, la corrupción, consecuencia ambos de un Estado que siempre había sido rentista. Problemas que necesitan, además de voluntad, 2 o 3 generaciones para solventarse, el tiempo que no tuvo Chávez. Y Venezuela aún lloraba a su comandante cuando los problemas se recrudecieron. ¿Y qué sucedió después? ¿Quién ganó las elecciones tras el fallecimiento del presidente? ¿Por qué eligieron a esa persona? ¿Por qué el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tenía que sustituir en su dirección al carismático Chávez, eligió a otra persona? Vamos a ver todas estas cosas. Si algo nos ha enseñado la historia, es que la salida de grandes líderes suele dejar un hueco e incluso el hundimiento de espacios y proyectos políticos. Sobre todo porque los equilibrios de poder de esos grandes liderazgos nunca se traspasan a su sucesor.
Además, en ese momento histórico, Arabia Saudí tomó una decisión terrible para Venezuela. Para acabar con el fracking, decidió bajar, hasta hundir los precios del petróleo para que así el fracking no fuera rentable. Por último, tanto Estados Unidos como las oligarquías venezolanas vieron en el fallecimiento de Chávez el momento preciso para golpear a Venezuela y terminar con lo que veían que era el peor ejemplo para el continente. Pero en este caso, Nicolás Maduro, junto con las bases sociales del chavismo, resistieron lo que predestinaban las encuestas casi siempre pagadas. Así, el nuevo candidato ganó las elecciones presidenciales de 2013 a un tal Enrique Capriles, de manera ajustada, pero ganó en buena lid. Después de 18 elecciones de 14 años, hemos venido aquí 17 veces, con 17 victorias del pueblo. Y la derecha venezolana, que había olido la sangre, convocó movilizaciones impugnatorias en todo el país para lograr lo que no había conseguido en las urnas a través de lo que en España se conocía como Kale Borroka y allí como guarimbas. La derecha, qué curioso, no cuestionó el resultado electoral en los estados donde había ganado, pero sí en donde perdían. Un clásico de la derecha. A la exaltación de la oposición contribuyó el apoyo explícito de Estados Unidos y otros gobiernos de derechas como el de Santos en Colombia. La sociedad venezolana se polarizó aún más, pero lo peor estaba aún por llegar. Mientras los Estados Unidos de Obama protegían y financiaban gobiernos afines que practicaban terrorismo de Estado, como en Colombia o en Israel, decretaron para el pueblo venezolano el endurecimiento de las sanciones internacionales. La producción petrolera de PDVSA, la empresa energética que hizo pública Chávez en 2007 y que constituía el principal motor de la economía venezolana, se derrumbó. Y el gobierno de Maduro tuvo cada vez más problemas para importar suministros básicos como medicinas o alimentos o incluso la maquinaria esencial para reponer la posibilidad de seguir extrayendo petróleo. Además, la ola rosa de gobiernos progresistas que había recorrido el continente y que inauguró Chávez se estaba diluyendo en el viejo pantano de la influencia estadounidense. Por ejemplo, en Brasil, con los casos de Lawfare contra Lula y Dilma, o contra Correa, o contra Cristina Fernández de Kirchner. El imperio nunca descansa. En un contexto tan adverso, Maduro tuvo que mirar a otros lugares del mundo y encontró respaldo en Rusia y China. De hecho, el país asiático se convertiría con los años en su mayor financiador externo, y China no hace las cosas gratuitamente. Ante estos movimientos, la asfixia estadounidense, esta vez bajo el gobierno de Trump, se agudizó. Con la falsa excusa de los derechos humanos y la democracia, el embargo se hizo prácticamente total. Por cierto, en teoría, con los mismos valores que hoy está conculcando Israel en su masacre contra los palestinos. Pero eso sí, en Israel tienen el beneplácito estadounidense para hacer lo que les plazca. Llegó a tanto la presión que el gobierno gringo puso precio incluso a la cabeza de Nicolás Maduro, como si de un western de Sergio Leone se tratara. Y ofrecieron una recompensa de 15 millones de euros por cualquier información que llevara a arrestar al nuevo Jesse James venezolano. Pero aunque parezca una broma, lo que no tuvo ninguna gracia por el precio en vidas humanas fueron las consecuencias del bloqueo salvaje de Trump, con la escasez de alimentos, con la falta de suministro de medicinas esenciales, junto a una espiral hiperinflacionista en la que había caído la economía venezolana y que en conjunto llevaron a la migración a millones de personas. Venezuela, que había sido un país de inmigración, principalmente de colombianos, ahora empezaba un viaje inverso. Y algo que no estaba en el horizonte, como las remesas de los inmigrantes, hoy en día forman una parte no pequeña de la capacidad económica del país. Venezuela perdió así un importante valor humano. Jóvenes formados gracias a los avances en educación de la última década se veían obligados a abandonar su país porque no encontraban las oportunidades para las que se habían preparado. O personas enfermas que tenían que irse en busca del tratamiento fuera. Pero los que se fueron, eso sí, los primeros, y en clase business, fueron los de la élite económica que habían contribuido con su irresponsabilidad a hacer invivible su propio país. Una élite que ahora tenemos en el barrio Salamanca de Madrid, donde han inaugurado con el dinero robado a todos los venezolanos lo que ya se conoce como Little Caracas, y donde el gobierno de Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ha dado cobijo a cualquier delincuente venezolano que se llame perseguido. Mientras que Nicolás Maduro tenía que hacer frente a esa crisis humanitaria y mantener la estabilidad del país en condiciones imposibles, la derecha venezolana y su tío Sam se preparaban para la siguiente contienda política. ¿El presidente sería capaz de aguantar la presión? Vamos a verlo. Venimos insistiendo en que la historia no se repite, pero rima.
Y si el gobierno de Chávez estuvo a punto de ser derrocado en 2002, en 2019 le tocó la prueba de fuego a Nicolás Maduro. Juan Guaidó, del que muchos posiblemente os acordaréis porque lo metieron hasta en la sopa como el nuevo libertador de Caracas, se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019 en una plaza, como cristalización de una crisis institucional que se había acrecentado desde 2017 y que tenía sobre todo lugar en los medios de comunicación, especialmente internacionales. No es que hablara encima de un coche Juan Guaidó, como hicieron en Cataluña los que pagarían con la cárcel esa afrenta, sino que se autoproclamó presidente y desconoció el resultado de las urnas. Y no pasaba nada. Ya os podéis imaginar qué países reconocieron a Guaidó. Venezuela. Pedro Sánchez reconoce como presidente encargado a Guaidó en directo. Rápidamente Estados Unidos anunció que estaba preparando un paquete de ayudas para Venezuela, aunque ya sabemos lo que significa ayudas en realidad. De hecho, con supuesta ayuda humanitaria quisieron entrar por Cúcuta, desde Colombia, al son de Miguel Bosé, pero resulta que los delincuentes que habían contratado para esa incursión prendieron fuego a los camiones de ayuda humanitaria, que luego estaban cargados con otras cosas, como armas, en la frontera colombiana. Es lo que pasa cuando contratas a gente de mala vida para dar un golpe, que te lo rompen por su propia torpeza. Imágenes contradicen la afirmación de Estados Unidos de que Nicolás Maduro quemó un convoy de ayuda. En cuanto a los otros países americanos, Guaidó no logró el respaldo ni siquiera de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y su reconocimiento quedó en minoría con 16 votos frente a 18, y eso que la OEA es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. La reacción de Maduro cuando tomó conciencia de que le estaban intentando dar un golpe de Estado fue expulsar al personal diplomático estadounidense, alegando, obviamente, injerencia en los asuntos internos de Venezuela. En España, el hoy belicista Borrell, que en aquel entonces era ministro de Asuntos Exteriores, fue el artífice del reconocimiento diplomático de Guaidó. ¡Qué vista, Borrell! España, Europa son un jardín y ya se sabe que lo demás es selva. Las relaciones de Estados Unidos con Venezuela todavía hoy no se han normalizado por completo, aunque la crisis de Ucrania ha cambiado las tornas. Pero vayamos por partes. Con un escenario internacional tan dividido, ¿quién era el verdadero presidente? ¿Bastaba con el reconocimiento de Estados Unidos y otros 60 países para acabar con Maduro? Lo cierto es que para ser presidente de un país no basta solo con autoproclamarse y que otros gobiernos te reconozcan. Debes tener una legitimidad popular dentro de tus fronteras, de la que Guaidó careció. Aunque eso sí, no dudo en llamar a un alzamiento militar y sumarse a cualesquiera intentos en esa dirección que hubo. Informarle al país que un reducido grupo, minúsculo nuevamente, grupo de militares y de funcionarios policiales decidieron secuestrar algunos vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana y armamento también. Es un acto, sin duda alguna, es un intento de golpe de Estado, sin duda alguna. El que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia. Pero sobre todo debes de ser capaz de controlar el territorio y la administración y las fuerzas del orden venezolanas, siendo conocedoras de que se estaba produciendo un intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, en su mayoría se mantuvieron fieles al presidente legítimo, dando un ejemplo al resto de las Fuerzas Armadas del continente latinoamericano. Eran conscientes que el caos por la nueva intentona de la derecha podía terminar incluso en una guerra civil. Juega con fuego y un día te acabarás quemando. La derecha venezolana que se corta el pelo en Miami o en la calle Serrano de Madrid siempre ha querido hacer de Venezuela una Siria latinoamericana. Estos son los patriotas. Maduro encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente. Y si no fue así, es porque la base social del chavismo se mantuvo firme, porque sabe lo que tenían y lo que ganaron bajo los gobiernos de la Quinta República. Una base popular, plebeya y ciudadana que fue subestimada por la derecha golpista en 2002 y también en esta ocasión. Después del fallido golpe de Estado, Guaidó se fue a Colombia. Y de Colombia, como en recuerdo de Bahía Cochinos, pues a Miami. Eso sí, el daño social ya estaba hecho, porque Guaidó fue quien justificó el robo del oro venezolano en Londres. O fue el que justificó el robo de una de las compañías más prósperas del continente, Citgo, que estaba en el suelo norteamericano, a la que se la quedó el gobierno norteamericano sin disparar un solo tiro. Con este enésimo fracaso, la derecha venezolana había perdido otra oportunidad para acabar con el gobierno de Maduro. Las relaciones, eso sí, quedaron todavía más golpeadas. Pero
¿cómo están las cosas últimamente? Los movimientos de placas tectónicas geopolíticas, la guerra de Ucrania y la escalada militar de Oriente Medio han acelerado las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, que llevaban meses produciéndose. Unas negociaciones para dar pie a una normalización de las relaciones entre ambos países, especialmente económicas. Hace apenas 2 semanas el gobierno de Biden ha comenzado a levantar el bloqueo a exportaciones clave venezolanas como el petróleo, el gas y el oro. Eso sí, por 6 meses. No vaya a soltar mucho la soga. Pero un momento, porque igual me he perdido algo. ¿Qué ha cambiado exactamente? ¿Cómo es posible que el narcoterrorista chavista dictador de Maduro de pronto se haya convertido en un socio fiable a ojos de los Estados Unidos? Para justificar este cambio de postura, que está motivado eminentemente por las correlaciones de fuerzas geopolíticas y la voluntad de garantizar más barriles de petróleo venezolano para el mercado occidental ante la amenaza de colapso por la guerra de Israel, Biden ha exigido a Maduro un pacto con la oposición de cara a las elecciones de 2024, que es una manera inteligente, más o menos, de desviar el foco del puro interés económico y volver a llenarse la boca con palabras como democracia, entendimiento o apertura del régimen bolivariano. Los mismos que están sosteniendo al gobierno genocida de Netanyahu, que está asesinando impunemente a niños, mujeres e inocentes en Palestina, dictando las reglas de cómo tiene que comportarse Venezuela. Maduro, que sabe cómo funciona la cosa, ha tirado de talante. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas. Además, la administración norteamericana ha usado su poder para poner en la agenda política nacional e internacional a la nueva candidata de la torpe derecha venezolana, que llega, como siempre, muy fragmentada a las elecciones. Estamos hablando de María Corina Machado, aunque de nueva no tiene nada. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Águila no caza mosca, diputada. En unos comicios llenos de irregularidades y de sospechas, María Corina Machado, que siempre fue el halcón, el ala duro de la derecha venezolana, ganó, al parecer, las primarias de la oposición. La ahora llamada Plataforma Unitaria Democrática, y que reúne a los opositores, entre los que están, qué curioso, los que dieron el golpe de 2002, encontraban ahora una nueva oportunidad. Esta antigua dirigente quiere ser la candidata de la amalgama de partidos antichavistas que se presentan contra Maduro, teniendo como principal baza la situación económica. Pero si quieren disputar la presidencia, todavía tienen mucho que hacer y quizás continuar por la senda del seguidismo a los Estados Unidos no sea la mejor idea. Entre otras cosas, los intentos de boicotear el referéndum en Venezuela para recuperar el Esequibo, un territorio en manos de Guyana, en el que la Shell acaba de descubrir, qué casualidad, petróleo, y que desde los tiempos de Chávez se viene reclamando. Esta negación de Corina Machado no les hace los mejores patriotas. Hay que recordar que Chávez añadió una estrella nueva a la bandera con esta reclamación, y la oposición, María Corina Machado, lo recoge, nunca aceptó esa estrella. La defensa del territorio de la derecha tiene sus límites en la frontera del Río Bravo. ¿Será suficiente para ganar a un Maduro que se ha dejado muchas plumas en los últimos años de gobierno en un contexto radicalmente complicado? ¿O pasará a engrosar la lista de juguetes rotos junto a Leopoldo López, Enrico Capriles o el propio Guaidó? Yo tengo mi opinión, pero os dejo a vosotras y vosotros las respuestas en los comentarios. En definitiva, podemos decir que tanto el gobierno del PSUV como los venezolanos han aguantado uno de los embargos más duros que se recuerdan, y el PSUV, bajo la dirección de Diosdado Cabello, ha sido capaz de mantener disciplinado a ese país, ya digo, en uno de los ataques más brutales que recordamos. Este principio del fin del boicot puede abrir nuevas oportunidades. Además, puede ser esperanzador para Maduro este resurgir de los gobiernos progresistas en América Latina. Las victorias de Petro, Boric, Lula o López Obrador pueden convertirse en nuevos asideros desde los que reimpulsar una cooperación sur-sur honesta, que permita la emancipación de los pueblos latinoamericanos frente a las injerencias históricas del tío Sam. Dejar de ser el patio trasero de los United States y convertirse en un hogar común, autónomo, próspero y diverso debe ser la prioridad de estos nuevos gobiernos. Hay futuro, hay alternativa. Lo hemos visto en los últimos días con la ruptura latinoamericana a la posición de Europa y Estados Unidos cómplice y corresponsable del genocidio en Palestina. Se abren caminos que los inauguró el comportamiento honesto y digno de Venezuela.
Estos gobiernos valientes, que algunos ignorantes llaman democracias bananeras, han dicho basta. Han puesto pie en pared y le han dicho a Netanyahu que ya está bien de masacrar inocentes, que se acabó. No en vano la propuesta económica de María Corina Machado es entregarle a los Estados Unidos y a los grandes capitales las riquezas del país, entre ellas, como siempre, el petróleo. El chantaje, como le pasó a los sandinistas de la primera jornada en el año 2000, está servido. Si votáis bolivariano, seguiremos intentando estrangularos económicamente. Si votáis a la candidata de los Estados Unidos, os haremos creer que os dejaremos respirar. Aunque eso sí, perderéis todas vuestras riquezas. Esa es la democracia norteamericana. La geopolítica está cambiando. Europa es cómplice con Estados Unidos e Israel de la masacre en Palestina. La firmeza latinoamericana es un ejemplo de los cambios. Esperemos que los dirigentes europeos se miren al espejo y actúen con la dignidad que exige la ciudadanía y el momento. Hasta entonces, respiraremos los vientos de paz que llegan desde el otro lado del océano. No significa que no tengan problemas, no significa que no tengan mucho todavía por hacer, pero sí que está claro que están respondiendo con una dignidad de la cual Europa parece que se está olvidando. Hasta el próximo domingo, desobedientes.